Hola, Dios bendiga. Vamos a hacer otra lectura comprensiva de la Biblia y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, a partir del verso 20 en adelante. Esto es del verso 20 hasta el 37, donde termina el capítulo. Esta lectura es un poco, es un poco más profunda, podríamos decir, que las últimas tres que hemos hecho. Bien, que son sobre que las últimas cuatro, por lo menos las últimas tres, porque la primera de este capítulo fue un poquito así profunda. Entonces aquí vamos a tener que hacerlo con tiempo. Yo quisiera hacerlo como un estudio, pero he decidido no hacerlo así como un estudio tan segmentado, sino que voy a dar las verdades aquí y en otros estudios que vaya dando voy a ir explicando con más detalle estas cosas. Entonces vamos a empezar a leer. Y dice, es decir, fue preguntado Jesús por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondieron y dijo. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Es decir, no hay una fecha que tú digas, en esta fecha va a llegar el reino de Dios, les dice Jesús. Y aquí hay unos cuantos misterios que vamos a tener que analizar. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí. Es decir, no se sabe la fecha, ni tampoco se sabe el lugar. Es decir, no hay un lugar. No hay un lugar que tú digas, ok, el reino de Dios llegó, o el reino de Dios va a llegar. Va a llegar en el tal fecha. No, eso no existe. No es que el reino de Dios va a llegar en tal fecha. Tampoco hay un lugar. Es decir, no es que, por ejemplo, ok, el reino de Dios llegó en tal sitio o en tal lugar. No, cuando llegue no es que llegó en tal o cual lugar. Y vamos a ver ahora. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Tacan. Señores, ya el reino de Dios comenzó. Esto es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Yo creo que lo he explicado ya en algunos videos que hemos hecho, en algunos estudios que hemos hecho, más o menos lo he explicado, pero creo que ha sido un poquito por arribita. Tendremos que sacar un video exclusivamente sobre esto, sobre el reino de Dios. Pero el reino de Dios ya comenzó. Esto es lo que está diciéndonos Jesús. Ya nosotros estamos en el reino de Dios. Nosotros somos parte del reino de Dios. Lo que hemos creído en Dios y hemos entrado en su promesa, ya somos parte del reino, ya vivimos en el reino de Dios. Por eso, los apóstoles dicen, cuando nosotros leemos, dicen que yo no pertenezco a esta patria terrenal, sino que yo pertenezco al reino de Dios. Ciertamente, todo el que es discípulo de Jesucristo ya no pertenece a este reino, a los reinos del mundo. Ya su patria no son las patrias del mundo. Nuestras patrias no son las patrias del mundo. Como yo dije en un video reciente, no es que, claro, ahí yo tengo una cédula que dice que yo soy dominicano, sí, pero en realidad, a quien yo tengo lealtad es al reino de Dios, no al reino dominicano, al gobierno dominicano primero. Yo, claro, obedecemos las leyes que son justas, que no se contraponen al mandato de Dios, porque yo no soy de República Dominicana en realidad, aunque vivo aquí y aunque tenga un cosa, en realidad yo soy del reino de Dios. Ese es mi reino, es el reino al que yo pertenezco. Entonces ya nosotros estamos en el reino de Dios. Bien, entonces dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, en Turquía, en Brasil, en España, en todos los lugares del mundo, hay personas que ya están en el reino de Dios. En todos los lugares del mundo. Aquí en República Dominicana, ahí al ladito en Haití, en Puerto Rico del otro lado y un poco más allá en Cuba, en las islas, en todas las islas de las Antillas, del otro lado del mundo, en las Filipinas, en Japón, en Corea. En todos los lugares hay personas que están dentro del reino de Dios, porque el reino de Dios no está en un lugar específico, no está helo aquí o helo allí. Ni es que viene un día, ya el reino de Dios empezó y ya todo lo que entramos en el reino de Dios, ya estamos formando parte de su reino.
Este es el misterio que Jesús está declarando aquí y qué bueno que lo sepamos. Voy a tener que poner un celular un poco lejos porque se me está yendo la carga. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Llegará el tiempo cuando desearéis ver uno de estos días en que ellos están caminando con Dios, caminando con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, ahí de frente a frente. Pero claro, Él nos dio su espíritu. Y dice: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. El reino de Dios no está allí, no está aquí. ¿Sabe dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está aquí contigo, con el que cree en el Señor y le recibe en la forma de su Espíritu Santo. Ciertamente ya no anda con él físicamente, sino que el Espíritu Santo está en todos lados. El Espíritu Santo está con todos los creyentes al mismo tiempo. Bien, y pendiente de cada detalle de cada creyente al mismo tiempo en todos los lados. Si hay una persona que está en la Estación Espacial Internacional y esa persona ha recibido a Cristo, allí está con el Espíritu Santo y allí está el reino de Dios. El reino de Dios no se limita a un lugar o a un tiempo. Y esto es lo que el misterio que el Señor nos está revelando aquí. No está aquí ni allí, ni vendrá con un momento, no. Ya las personas simplemente entran en el reino de Dios cuando entran en la salvación en Cristo. Ya nosotros hemos entrado en el reino de Dios. Bien, entonces dice, vamos al 24, dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y ya aquí comienza a hablarnos del día del Señor. El día del Señor ya es otro tema. Es decir, ya nosotros estamos en el reino de Dios. Ahora, hay un día que es el día del Señor. El día del Señor, que está desparramado esta profecía por toda la Biblia, desde el principio hasta el final de la Biblia. Por toda la Biblia está desparramada, y algún día de esto también lo estudiaremos, eso del día del Señor. Bien, el gran día, el día del Señor, es el día en el que seremos levantados. Y también es el día en el que habrá, algunos le dicen juicio, pero tenemos que, si queremos profundizar en la palabra, tenemos que ir un poquito más allá. La palabra también dice el día terrible del Señor. Sí, hay un día en que hay cosas que van a suceder que son muy grandes y que van a llevarnos a otra estancia. Claro, sí, hay un día del Señor. Pero ya estamos en el reino. Es el asunto. Entonces dice: pero primero es necesario que padezcan mucho y sea desechado por esta generación. O sea, primero es necesario que el mismo Cristo padezca mucho. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando venga el día del Hijo del Hombre. Y dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé, al que entró en Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuándo llega el día que se termina la oportunidad de ser salvos en la primera resurrección? O sea, de nosotros poder participar de la primera resurrección. Ninguno de nosotros lo sabemos, porque ese es el día de tu muerte. El día que tú mueres es el día en el que tú quedas sellado ya si tú vas a participar de la primera o de la segunda resurrección. Todos nosotros. Nosotros no sabemos el momento en que vamos a morir. Ninguno lo sabemos. Aún los que tienen pena de muerte y le han puesto un día y una fecha no lo saben, porque a ciencia cierta no lo saben. Porque nosotros no sabemos el futuro. Bien, a menos que Dios, claro, nos lo revele. Si Dios nos lo revela, entonces ahí pasamos a saberlo. Lo que Dios nos ha revelado, eso sí sabemos del futuro. Pero lo que no nos ha revelado, no. Entonces, a una persona que le han puesto una fecha, un día, pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, nadie sabe el día en que le va a llegar exactamente la muerte. La muerte de este cuerpo, de esta primera muerte del cuerpo físico. Nadie lo sabe.
Bien, tampoco nadie sabe el día en el que el Señor va a venir y va a tomar a los que estén vivos todavía. Bien, eso tampoco nadie lo sabe. Entonces puede ser en cualquier momento. Nadie sabe cuándo va a llegar ese día. Bien, entonces lo que todos sí sabemos es que va a llegar. Bien, entonces así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El mismo concepto. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarla, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Este último verso 37 se está refiriendo al trabajo que van a hacer los ángeles. Quienes van a recogernos son los ángeles. Y se está refiriendo tanto a los vivos como a los resucitados. Bien, los ángeles son que van allí a recoger a cada uno, tanto los vivos como a los resucitados. ¿Dónde? Donde estén. No en un lugar. Ellos le preguntan dónde, o sea, ¿dónde tenemos que reunirnos para cuando tú vengas y mande a tus ángeles a buscarnos? ¿Verdad? No hay un lugar. Donde usted esté, si usted está vivo, donde usted esté, allí usted va a ser tomado. ¿Verdad? Donde esté el cuerpo se juntarán las águilas. Si usted ha sido resucitado, allí donde usted esté y usted sea resucitado, allí va a ser tomado, dice el Señor. Pero hay un misterio aquí. Dice que dos estarán. En el idioma original, cuando dice que dos estarán, dice que dos hombres estarán en una cama. En el idioma original, porque le da una connotación masculina. ¿Verdad? Y después dice dos mujeres. En la traducción ponen que dos mujeres y en el verso anterior ponen que dos estarán, por no decir hombres. ¿Por qué no quieren decir hombres? Porque parecería que estuviera diciendo Jesús que van a haber dos hombres, ¿verdad? Es decir, dos hombres en una cama. ¿Por qué habrían dos hombres en una misma cama? ¿Verdad? Pero dice dos mujeres recogiendo en el campo. Lo que pasa es que es lo mismo. El verso anterior en realidad lo que está diciendo es dos hombres estarán en una cama. ¿Por qué habrían dos hombres en una cama? ¿Por qué habrían dos hombres en una cama? Y uno es tomado y el otro es dejado. Buena pregunta. Señores, aquí Jesús está hablando del hombre de pecado y del hombre salvado. No está hablando de dos hombres literales ni de dos mujeres literales. Está hablando de un hombre literal y una mujer literal. Dice dos. ¿Qué dice el hermano Pablo? Dice que en un instante seremos transformados. Por eso esta lectura debería ser esta parte del estudio debería ser un poquito más profundo, porque tenemos que ver otras 7 u 8 lecturas que nos narran sobre esto. Un momento. Ok, perdón, que fue que cerraron la puerta. Vamos a profundizar un poquito más en este concepto, porque no hay otra forma de hacerlo, señores. Entonces, vamos a leer en Malaquías capítulo 4. Dice, esto es el día del Señor. Vamos a tener que hablar del día del Señor, definitivamente. Dice, he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni rama. Abrazará está hablando de fuego. Bien. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces,
Vamos a ir entendiendo esto. Está hablando de que viene el día del Señor. Está aquí hablando del día del Señor, del que tanto habla en la Biblia, que es una profecía muy importante. Y dice que los malos, ¿verdad? Los que hacen iniquidad, todos serán abrazados. Primero dice, todos serán abrazados. Fíjate, vamos a leerlo de nuevo. Viene como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, ¿verdad? Y aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, todos serán abrazados. Cuando dice abrazados, eso es una palabra que se refiere a fuego, no abrazados así, sino abrazar es cuando un fuego toma algo. Bien, ¿verdad? Mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, entonces, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿De dónde será que saldrá? Vamos a preguntarnos esto. Está hablando de dos grupos, ¿verdad? Un grupo que será abrazado y no quedará ni rama ni estopa, y otro grupo que saldrá y saltará como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en el que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, en este verso 3 nos dice, ¿quiénes son los que hollarán? Hollar significa pisar. ¿Quiénes son los que pisarán a los malos en ese día? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que lo pisarán? A los que les sale el sol. A los que temen el nombre de Jehová son los que pisan el sol. Entonces date cuenta de que en esta parábola, porque esto es una parábola, los que están pisando a los malos, que fueron abrazados por el fuego, están en el mismo lugar que están los que fueron abrazados por el fuego. O sea, los malos y los que hacen iniquidad, que son abrazados por el fuego y son hechos estopa, y los que temen a Jehová están en el mismo lugar. Bien, entonces los que temen a Jehová están pisando a los que fueron abrazados por el fuego. Y dice, y hollaré a los malos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Está hablando de Juan el Bautista. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, fíjense en algo. El hombre de pecado y el hombre justificado, en esta visión de esta imagen, están en el mismo lugar. En el mismo lugar. Lo que sucede es que el hombre de pecado es lo que Pablo dice que seremos transformados. Pablo dice que seremos mudados de cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo, seremos mudados. ¿Quién me librará de estas vestimentas, de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de pecado. Vamos a ver si lo encontramos, vamos a ponerlo en pausa. Ok, perdón. Vamos a leer aquí en Romanos 7, 24 al 8. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Nosotros tenemos un cuerpo de pecado, y ese cuerpo de pecado debe ser deshecho. Y debemos ser mudados a un nuevo cuerpo. A un nuevo cuerpo que no tiene relación con el pecado. Entonces, esos cadáveres de lo que tanto se habla en el día del Señor, esos cuerpos, ese hombre de pecado y todo eso de lo que tanto se habla en el día del Señor, señores, somos nosotros mismos. No solamente somos nosotros, pero también somos nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre viejo queda atrás, el hombre de pecado, el cuerpo de pecado, el que está sujeto a maldición, la carne queda atrás. ¿Entiendes? Y eso es lo que es pisoteado y hollado en la visión de Malaquías. Y es puesto un nuevo hombre renovado, con un nuevo cuerpo, con una nueva vestimenta, que son ahora vestidos de vestiduras blancas.
que mudaron sus ropas. Cuando habla de mudar sus ropas se está refiriendo al cuerpo. Esa imagen de ser mudado para vestiduras blancas, de emblanquecidos, está hablando del cuerpo. La vestidura es el cuerpo. En el lenguaje profético es nuestro cuerpo. Se nos es dado un cuerpo nuevo. Nuestro cuerpo es limpiado. Nuestro cuerpo es purificado. Pero lo viejo queda atrás. Lo viejo es hollado. Lo viejo es estopa. Y ese fuego del que habla, como ya me he explicado, es el amor de Dios. Lo que pasa es que al que no se arrepiente, el amor de Dios, al que no se ha arrepentido, el amor de Dios lo que hace es que le causa lloro y crujir de dientes, odio y rencor. Pero el que se ha arrepentido y el que es capaz de perdonar porque ha sido perdonado, pasar por alto las ofensas porque le han sido pasado por alto las ofensas, ese va a ser transformado en aquel día. Y si ha muerto, va a ser resucitado y mudado a un nuevo cuerpo, sin relación con el pecado, unas vestiduras blancas, puras, purísimas, hecho oro transparente, puro, refinado, como por fuego. Un oro refinado como por fuego. Entonces, ese es el misterio, o es gran parte del misterio, que Jesús está transmitiéndonos aquí en Lucas 17. Por eso dice dos estarán en un campo. Por eso dice dos hombres estarán en una misma cama. No es que van a haber dos hombres en una misma cama y uno va a ser salvado y otro no. Es un solo hombre al que se está refiriendo. Lo que pasa es que allí en esa cama están las dos figuras del hombre de la que nos narra Pablo. Está el hombre pecado y está el hombre salvado. Nosotros hemos sido justificados. Hemos sido limpiados. Hemos sido hijos, hechos hijos de Dios. Pero como dice Pablo, pero yo veo que todavía tengo la carne y la carne me sigue llevando al pecado. Porque esa carne es del pecado. Entonces esa me sigue llevando al pecado. Pues me dice miserable de mí. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Lo que no quiero hacer, dice, eso hago. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Jesucristo, que Él es el que nos va a liberar de este cuerpo de pecado. Entonces, el lenguaje profético que Cristo está dando aquí, tenemos que profundizar mucho para poder entenderlo y pedirle al Señor que nos lo vaya revelando. El Señor nos lo ha ido revelando, gracias a Dios, y ya lo hemos ido entendiendo. No está hablando de dos hombres, no está hablando de dos mujeres, literales. Está hablando de dos hombres porque hay un hombre de pecado y hay un hombre justificado en ti y en mí. Está hablando de dos mujeres porque hay una mujer de pecado y hay una mujer justificada en ti, en mi esposa y en todas las mujeres del mundo. Y la mujer y el hombre de pecado, el hombre, hablando ya en términos generales, el hombre en términos globales de pecado, no verá al santo. Porque lo corrupto no va a entrar allí. Eso será desechado, eso será estopa. Pero nosotros seremos mudados en un nuevo cuerpo justificado. Ya vendrán luego los que resucitarán en la segunda resurrección. ¿Verdad? Los que resucitarán ya en la segunda resurrección, ya ellos tienen otro proceso. Ellos tienen otro proceso. Nuestro proceso es rápido e instantáneo. El proceso de ellos es largo y tortuoso, dependiendo de cuáles sean sus obras y cómo sus obras les atormenten. Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y bueno, el Señor dice que no debemos de prometer. Vamos con la ayuda de Dios a tratar en lo futuro de hacer un estudio más profundo sobre esto porque realmente es necesario. Tal vez yo podría pasarle un estudio de otra persona que tengo por ahí, que es muy bueno. Un estudio de Oscar Sande que habla de esto con muchos detalles. Entonces, Dios le bendiga, nos seguimos viendo.